Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas les da la más cordial bienvenida a esta sesión inaugural del Seminario Internacional de Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, actividad que se realiza en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sean todas y todos bienvenidos. Esta mañana nos distinguen con su presencia la maestra Nadia Alejandra Cruz Tarifa, defensora del pueblo de Bolivia. Bienvenida, maestra. También nos acompaña el doctor Omar David Jiménez Ojeda, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, en representación del rector, el doctor Carlos Natarén Nandayá. Bienvenido, doctor. Así también nos acompaña la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer. Bienvenida. Y nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Sean todas y todos bienvenidos. Para continuar con el orden del día de esta mañana, cedo el uso de la voz al presidente, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, para que nos dé el mensaje de bienvenida. Le escuchamos, presidente. Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, agradezco la presencia de quienes nos hacen favor de acompañar hoy. Iniciamos el Seminario Internacional en Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora mañana. Me honra dar la más cordial bienvenida a este espacio virtual a la maestra Nadia Alejandra Cruz Tarifa, defensora del pueblo de Bolivia. Sea usted bienvenida, maestra Nadia. Le reitero nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por su generosidad para estar con nosotros. Ella ha dedicado años al estudio, a la promoción y defensa de los derechos humanos. Ya la maestra su país y al movimiento internacional de las mujeres. Muchas gracias siempre, maestra, por ser parte de este esfuerzo de formación. Saludo también con mucho afecto al doctor Omar David Jiménez Ojeda, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Por cierto, entiendo que cuando estamos hablando en público y así en un evento como esto nos ponemos nerviosos, y a la maestra Elena se le fue la palabra nacional ahí cuando refirió a la UNACH. No se preocupe, maestra, a todos nos pasa. Yo también me pongo muy nervioso cuando hablo en público, ¿sí? Quiero pedirle, doctor Omar, que nos haga favor de llevar un saludo afectuoso al doctor Carlos Natarén Nandayapa, al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, y nos haga favor de presentar a toda la comunidad nuestras condolencias por el sensible deceso del ingeniero José Luis Martínez, acaecido el día de ayer, ¿sí? El encuentro internacional que inicia hoy, pues es el resultado de una alianza estratégica, es el punto de partida de una agenda entre la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red de Defensoras de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, las Defensorías de Bolivia, de Honduras, de Río Cuarto, Argentina, del pueblo de Canarias y la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, obviamente. El seminario constará de un curso de autogestión, 3 conferencias magistrales
y 2 conversatorios con temas concretos para entablar un diálogo entre los participantes nacionales, extranjeros, quienes nos hagan favor de acompañar, con la academia y con el sistema internacional de los derechos humanos. Miren, la violencia contra las mujeres es una fuerte transgresión de derechos, lo sabemos, pero muy significativo entender que se trata de una ofensa a la dignidad humana. Exhibe las relaciones desiguales entre mujeres y hombres y afecta a todos los sectores de la sociedad al margen de clases, raza, religión. ¿Sí? En la Comisión Estatal estamos convencidos de que estos esfuerzos de formación, ¿sí?, son una herramienta que nos va a ayudar a transformarnos en lo individual y que ayuda a transformar a la colectividad también, que el diálogo enriquece sensiblemente el debate, especialmente cuando se trata de temas como los derechos humanos. El ejercicio que estamos iniciando es un espacio para reflexionar y, sobre todo, para actuar hoy, ya, por la igualdad de género que nos permite aspirar a un mañana sostenible, reconociendo la contribución de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Necesitamos construir un futuro mejor para todas las personas. En México, gracias a la lucha de miles de mujeres, tenemos avances significativos. Sin embargo, reconocemos que nos hace falta mucho camino por andar para alcanzar esa equidad que todas y todos deseamos. La igualdad entre mujeres y hombres no es una concesión, es una condición de justicia social, es una cuestión básica, indispensable, fundamental para el desarrollo y para la paz. En este marco, todas y todos tenemos una responsabilidad enorme, una tarea pendiente que hacer para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Miren, estaba leyendo ayer algo de los premios Nobel y Amartya Sen, un economista que recibió el premio Nobel, dijo: a lo mejor nada sea tan importante hoy en la economía política del desarrollo como que se reconozca debidamente la participación y el liderazgo político, económico y social de las mujeres. Bien, lo leía a raíz de la entrega del premio Nobel a Abunda Lagula de Tanzania, una persona negra. Y en su mensaje fue muy sensible. Dijo: no crean que con este premio que hoy me otorgan, con este reconocimiento, se va a pagar toda la deuda que se tiene con el pueblo negro, todo lo que ha sufrido el pueblo negro. Lo mismo diría
¿No escuchas? ¿Ya se escucha? Sí, le cuéntale que no me permite lanzar el audio del Zoom. Estoy aquí ahorita con el Zoom, pero tampoco se escucha lo que él está hablando. Entonces estoy todavía con la imagen de la página, pero está un poco retrasado. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos y saludar con el mayor de los gustos y el aprecio que sabe que le teníamos desde la universidad a nuestro muy querido amigo el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a quien en lo personal le reitero mi aprecio. También saludar con mucho gusto a la maestra Nadia Alejandra Cruz Tarifa, defensora del pueblo interina de Bolivia. Un gusto saludarle, maestra, desde estas tierras chiapanecas. Y también, por supuesto, esta mañana me regocijo de poder saludar a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Siempre es un privilegio saludarle, maestra. Y bien, ya el ciudadano presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos decía, y lo decía muy bien, que este es un esfuerzo interinstitucional encabezado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hace algunos meses, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su magnífico equipo de colaboradores y colaboradoras, nos contactaban para ver la viabilidad sobre, una vez más, realizar un esfuerzo conjunto. La Universidad Autónoma de Chiapas no titubeó y por supuesto que acompañamos estos esfuerzos que en el mes de marzo nos significan, pues por supuesto, dar un paso adelante en todo lo que tiene que ver con esta lucha que es inacabada. Ya el licenciado Cepeda citaba a Amartya Sen, ¿no?, el premio Nobel de Economía, y también yo lo recuerdo como uno de los grandes estadistas, y cuando dice que los derechos humanos, lo importante de ellos es su cumplimiento y su garantía. Pero justamente en países en medianía de desarrollo, como los nuestros, esto se vuelve un tanto más complicado, pero esa es la razón de por qué estamos acá esta mañana en este seminario internacional de perspectiva de género y derechos humanos. Permítanme compartirle algunos datos que debemos de tener en cuenta todos los participantes en este seminario. Todos los lunes de este mes de marzo, iniciando hoy, nos volveremos a ver el día 14. La buena noticia es que el día 14 podremos hacer de manera presencial. El día 21 y el día 28 tenemos una cita en este seminario. Y al día de hoy, señor presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, le doy cuenta de que contamos con 210 participantes, no nada más del estado de Chiapas, sino también de otros estados de nuestra república. Y como Alejandra Cruz Tarifa es abogada y maestra en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, diplomada en Economía Plural y Comunitaria, así como Liderazgo y Ciudadanía. Fue docente en la materia de Generaciones de Derechos Humanos en la Universidad de Aquino. Se ha desempeñado como abogada de la Comisión Jurídica del Comité Impulsor del Juicio contra Leopoldo Fernández por el caso Porvenir. Asesora legal en la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, ASOFMAR. Seleccionada entre las 10 finalistas para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020. Actualmente es defensora del pueblo de Bolivia. Bienvenida, maestra Nadia Alejandra Cruz Tarifa, y le cedemos el uso de la voz para escuchar su disertación. Muchísimas gracias. Déjenme extenderles un fraternal saludo, un respetuoso saludo a las tan importantes
autoridades que se encuentran el día de hoy dirigiendo, habiendo hecho los esfuerzos para poder tener este encuentro. También un saludo fraternal para toda la audiencia, para todas los seguidores que están tanto en la plataforma Zoom como en las redes sociales. De igual forma, hacer un énfasis especial y de agradecimiento al maestro Juan José Cepeda, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Presidente, muchas gracias por la invitación, porque también se generan de esta forma la participación de las mujeres que estamos en la función pública, que estamos en la defensa de los derechos humanos en nuestros ámbitos regionales. También un saludo fraternal a Omar David Jiménez de la UNACH. Muchas gracias, ha sido muy ilustrador por poder conocer a la Universidad Nacional de Chiapas tan brevemente de la forma en cómo se ha escrito, y pues generan bastante interés en la Defensoría del Pueblo de Bolivia para poder generar alianzas interinstitucionales, trabajo en conjunto, donde podamos retroalimentarnos de los conocimientos y las experiencias en el ámbito académico, pero también en el ámbito o en la experiencia de la defensa de los derechos humanos. De igual forma, un saludo fraternal a nuestra moderadora Elena Jiménez, igual un trabajo espectacular hasta el momento. Muchísimas gracias. Bueno, me han pedido que hable sobre gobernanza y participación de las mujeres en la vida pública. No voy a ser sarcástica, pero debemos decir que con seguridad los hombres tendrán mayor experiencia que las mujeres en este ámbito, justamente porque a las mujeres, por los reconocimientos constitucionales y legales, nos ha tocado llegar mucho después, pero sin duda se ha logrado trazar caminos de lucha, se ha logrado forjar experiencia que en estos momentos pone a las mujeres no solamente en la posibilidad de ocupar espacios públicos, sino poder liderarlos, y liderarlos no solamente en nuestras regiones, sino a nivel, en este caso, americano, a nivel internacional, a nivel mundial. Al ser una temática muy grande, voy a tratar de sintetizar, voy a tratar de exponer 4 puntos. El primero relacionado a una síntesis de la participación de las mujeres bolivianas en la política en nuestro país. Un segundo punto que voy a compartir con ustedes son los avances normativos que yo diría de vanguardia dentro del Estado de Bolivia. También voy a hacer una especie de subsunción de todo ese ámbito normativo, todo el ámbito de lucha de las mujeres, a cómo en ese momento se está dando de forma en la realidad la participación de las mujeres, este choque de la realidad con la vigencia del patriarcado. Y por supuesto los desafíos que planteamos desde la Defensoría del Pueblo de Bolivia para nuestro estado, pero con seguridad se extienden para la región americana. En ese ámbito, sobre participación histórica de las mujeres en Bolivia, es importante resaltar que Bolivia, o el transitar de las mujeres en la historia de Bolivia, está marcado por participación, protagonismo de las constantes luchas sociales por la democracia, por los derechos humanos, contra la violencia, por mejores condiciones de vida de las poblaciones, por igualdad social material, destacándose así mujeres que son íconos importantes hasta la fecha en nuestro país, como son mujeres indígenas como Bartolina Sisa, Gregoria Paza, valerosas mujeres conductoras y administradoras de la sublevación indígena en nuestro país, quienes han luchado conjuntamente al lado de sus compañeros por la liberación de nuestros pueblos, de los territorios indígenas. Un momentito, tenía un problema en el Zoom, por favor. Ahora sí.
Ahora sí, está corriendo la presentación, ¿no? Porque bueno. También mujeres de raíces indígenas como María Barzola, que ha sido una mujer combatiente por los recursos naturales y ha sido una víctima de la masacre de Catavi en nuestro país. También una mujer que tuvo una importancia fundamental, no solamente en Bolivia, dentro del movimiento de mujeres mineras de nuestro país, o del movimiento de amas de casa, que eran las esposas de los mineros, de las mujeres, como es nuestra queridísima Domitila Chungara, indomable líder minera que buscó democracia, que buscó el reconocimiento y respeto por los derechos de la clase trabajadora minera dentro de nuestro país. Además, ícono fundamental porque la lucha de Domitila Chungara junto a otras mujeres y bueno, ya la población que se fue sumando en su momento fue una de las principales actoras para culminar con una de las dictaduras más largas que ha tenido nuestro país por parte de uno de los dictadores más sanguinarios que ha registrado nuestro país, que todavía mantienen una impunidad, hechos de desaparición forzada de personas, hechos de masacres, ejecuciones sumarias, hechos de torturas, prisiones arbitrarias, como fue la dictadura de Hugo Banzer Suárez. En ese ámbito, también comentarles que entre los años 80 y 90, las mujeres se manifestaron en contra de gobiernos también democráticamente elegidos que respondían a intereses de quienes buscaban saquear recursos naturales. Es decir, las mujeres desde el movimiento social, desde la organización, no de mujeres solamente, desde las organizaciones matrices de nuestro Estado, pero que tenía una fuerte preponderancia y que tiene todavía las mujeres, pues realizaban procesos de reivindicación, de lucha, de defensa de los recursos naturales en una época donde estaba primando una línea económica de privatización, de neoliberalización. En agosto de 1986, el sector minero, la vanguardia del país, iniciaba lo que se conoció como la Marcha por la Vida. En relación a disposiciones que estaban cerrando minas y al famoso decreto que se conoce en Bolivia como el 21060, que marcaba el hito jurídico que implantaba expresamente en nuestro país un modelo económico neoliberal que evidentemente dejaba por fuera el ejercicio o el respeto a los derechos de los trabajadores en todo el país. Con una frase de Bolivia se nos muere. En ese momento los precios del estaño se habían desplomado, la producción del mineral para el Estado ya era muy costosa, por lo cual la marcha, que además de ser marcha por la vida, se señaló como de tierra y territorio, obtuvo un reconocimiento estatal respecto a la existencia de pueblos indígenas en nuestro país. Pareciera anecdótico, en realidad en todas las Américas, pero se tuvieron que generar grandes hitos, importantes movilizaciones, solamente para el reconocimiento de estos pueblos, que eran los que son los preponderantes en nuestras Américas, particularmente en el caso de Bolivia. Se supo exigir en ese momento el derecho propietario sobre los territorios ancestrales, a eso se refería la tierra-territorio. Se había generado por la colonia y por la época de la dictadura y todavía durante los 80s una serie avasallamiento, despojo por parte de los territorios que son de los pueblos indígenas, que eran de los pueblos campesinos y que los tenían a ellos casi en una situación de servidumbre, como ajenos o extraños en sus propios territorios. Más adelante, también las mujeres, ya por los años 2000, tuvieron un valor muy importante
en una de las guerras, igual que se conoció dentro de nuestro país, o que se conoció como la Guerra del Agua, donde su participación fue activa, férrea, en la lucha por el agua. Eso ha contribuido a la autovaloración, al empoderamiento para otros procesos organizativos, evidenciando debilidades en torno a la gestión del agua desde la perspectiva de género. Aquí es importante destacar que a partir de esto se genera una línea que luego se constitucionaliza sobre el derecho humano al agua, sobre la necesidad de poner controles mucho más estrictos a la actividad privada respecto al usufructo del agua en relación a un servicio hacia la población. Eso fue muy importante porque ya les voy a comentar más adelante, tiene una categoría especial incluso en nuestro actual marco constitucional, justamente por ese tipo de antecedentes. Otro conflicto muy grande que se atravesó en nuestro país fue la denominada Guerra del Gas del año 2003. En ese momento se produjo una fractura gubernamental o a consecuencia de políticas de saqueo de recursos naturales. Esta Guerra del Gas logró terminar con una serie de gobiernos o serie de cúpulas de gobierno, de autoridades que estaban dentro del gobierno casi en una situación de rotación. Eran los mismos actores, las mismas posiciones políticas, las mismas líneas políticas, con los mismos intereses, aliados a las mismas corporaciones, que lo que generaban eran saquear los recursos naturales en nuestro país en desmedro de las necesidades de la población y evidentemente en favor de empresarios o de empresas que no generaban ningún tipo de rédito en el país. A partir de esto, ya con el antecedente del 86, con la Marcha por la Vida, Tierra y Territorio, se demanda la Asamblea Constituyente en nuestro país. Ese es uno de los hitos más importantes en el ámbito constitucional que ha tenido nuestro país en las últimas décadas y que todavía tiene un gran camino para ser desarrollado. Esta Asamblea Constituyente ha constituido, reitero, un hito histórico importante para nuestro país, pero en especial con una focalización muy importante para las mujeres. En este caso, este espacio no solamente visibilizó la lucha de las mujeres para llegar a una Asamblea Constituyente, sino que las puso en el centro del debate, las puso con voz y voto para la construcción de lo que ahora tenemos como el Estado Plurinacional de Bolivia. Fue con la participación de los sectores excluidos por siglos en nuestro país, como fueron los indígenas y como fueron las mujeres indígenas, con esas diferenciaciones, quienes dirigieron reitero, el hito más importante de las últimas décadas de nuestro país en el ámbito constitucional. Por primera vez se visibilizó la participación de las mujeres en espacios públicos de decisión. También es importante que como consecuencia de la convocatoria a la Asamblea Constituyente se generó criterios de equidad de género para la participación. En la postulación de constituyente señalaba debía existir alternancia, tanto para las listas de circunscripción territorial como las listas para las plurinominales. Ha sido gracias a esta disposición normativa que se pudo garantizar no solamente como se realizaba antes, nominación de candidaturas. No solo nos utilizaron para llenar listados, sino que se pudo asegurar que esas candidatas sean efectivamente quienes iban a formar parte de la asamblea y quienes iban a tomar la decisión de lo que queríamos como Estado, con nuestra participación. En ese marco, la participación llegó a ser del 35% de asambleístas
mujeres, 88 de 256 fueron mujeres, 31 de esas 88 fueron mujeres indígenas, que eso es importante resaltar, y además que no solo de una forma simbólica, sino también de darle el espíritu que tiene nuestra Constitución, es que la presidenta fue una compañera, una mujer indígena, Silvia Lazarte. Silvia Lazarte fue un ícono de la lucha sindical en nuestro país, fue de las mujeres que se enfrentó a las fuerzas del orden, no solo nacionales e internacionales, a las más represivas, fue de las mujeres que tuvo que combatir hechos de violencia sexual en sus comunidades por fuerzas que en ese momento ya eran casi de paramilitares, pese a la aquiescencia del Estado. Mujeres que fueron encarceladas por la lucha sindical que hicieron. Ella fue, y ese fue la orientación de nuestra Asamblea Constituyente. Y en ese punto no está de más decir que comienza en un prólogo de la Constitución Política del Estado que pretende ser como la orientación política de la interpretación y la aplicación de nuestra Constitución, donde hace un repaso desde el nacimiento del Estado de Bolivia, de la República de Bolivia, de la ya extinta República de Bolivia, con la participación o el desfavorecimiento que existió a sectores sociales muy importantes, como les decíamos, mujeres indígenas particularmente, entre muchos otros, pero que además nos orienta a no solamente hablar sobre derechos de las mujeres o sobre la participación de las mujeres en la gobernanza, sino nos habla de la despatriarcalización. Este prólogo que pretende ser el eje o ser el transversalizador al momento de interpretar la Constitución, no solamente nos está hablando de sectorializar los derechos de las mujeres, nos está hablando de la deconstrucción de superestructuras en nuestra sociedad para generar, no por norma, no por acción estatal, sino por reacción o por consolidación de nuevos tejidos sociales, sociedades despatriarcalizadas y descolonizadas. Ese punto, que a veces se lo pasa de largo, es muy importante, porque en ese prólogo se reduce o se sintetiza el centro político de lo que la constituyente nos planteó para el Estado boliviano y que luego evidentemente fue aprobado. Bueno, existen muchos avances normativos en nuestro país y eso lo voy a decir con un orgullo a medias. Bolivia tiene una variedad de normas muy garantistas, muy de avanzada, muchas cumplen por demás el estándar internacional, pero lastimosamente este orgullo queda a medias porque muchas de estas no se cumplen en la realidad, que lo vamos a ver más adelante. En el ámbito genérico de derechos de las mujeres, al menos se encuentran 20 artículos que son importantes en cuanto al avance en el reconocimiento de estos derechos. Por ejemplo, hay un reconocimiento o la garantía de los derechos civiles y políticos, pero la norma constitucional establece que es en igualdad de condiciones y así ya una referencia a la igualdad formal y a la igualdad material, que es importante. Y además que también hace incidencia en la participación de la representación política y en el acceso a la gestión pública por parte de las mujeres indígenas originarias campesinas. Hay una disposición especial muy amplia que se ajusta perfectamente al estándar internacional de la Convención respecto a la prohibición, pero además sanción de la discriminación, y se generan a partir de esto líneas o procesos y procedimientos administrativos, de justicia ordinaria y de justicia constitucional para que puedan ser garantizados o sean restituidos. También hay una capite muy importante sobre el derecho a vivir sin violencia, pero con dignidad, con ese aditamento importantísimo, porque no se trata simplemente de no sufrir violencia,
sino de que el Estado y la sociedad tienen que generar las condiciones necesarias para que las mujeres podamos vivir plenamente en dignidad. En este ámbito, igual hay un avance muy importante en normativo. Tenemos una ley de violencia contra las mujeres que es muy amplia, que tiene multiactores para la implementación y para los procesos de garantía, pero que, bueno, reitero, evidentemente a veces llegan a ser un deber ser muy alto para poder cumplirse. También se señala el derecho a la educación con equidad de género, sin diferencia de roles ni violencia. Esto está fundamentado principalmente, o este está planteando un sistema de educación fundamentado en la discriminación e injusticia por razones culturales, para poder erradicarlas. En aquella discriminación por razones étnicas, de género, económicas. También a través de ello se ha tratado de generar política pública y norma para generar una garantía para la permanencia de niñas y niños en la escuela, con un enfoque especial en niñas y adolescentes mujeres. Y bueno, además que tenemos una norma adicional sobre educación que, además de tratar el tema de equidad de género, pretende generar procesos, ahí sí, de despatriarcalización y de descolonización en todo lo que es el ámbito educativo. Tenemos normas igual muy importantes sobre asistencia y protección del Estado durante el embarazo y después del parto para maternidades seguras. Esto estaba acompañado de políticas públicas muy importantes que han reducido en Bolivia la tasa de mortalidad materno-infantil, que ha sido muy importante, ha generado incentivos para que las mujeres puedan generarse o tener asistencia médica durante la etapa del embarazo y que puedan tener partos más seguros. Adicionalmente, se ha acompañado de políticas públicas que refuerzan o que generan como condicionamientos para caracterizaciones de hospitales que están más cercanos a comunidades, que son los primeros niveles de ingreso a todo el sistema de salud, que tienen la obligación de tener un enfoque intercultural, es decir, respetando la autonomía o la libre o la identidad de las personas a momento de las mujeres particularmente a momento de dar a luz a sus bebés. También se ha generado ejercicio de derechos en salud y seguridad social, igual bajo la premisa de que sea sin discriminación. Igual ha habido avances importantes, sobre todo en el ámbito normativo y también de política pública, con normas específicamente destinadas a generar una suerte de estabilidad laboral y en algunos puntos de inamovilidad laboral enfocados en mujeres en estado de gestación particularmente, y entre otros grupos también. Bueno, es una norma de la Constitución que también prevé el derecho al trabajo sin discriminación e igual salario. En Bolivia todavía se están generando normas que puedan de alguna forma generar mecanismos de fiscalización, podría decirlo, pero de control por parte del Estado, especialmente en el ámbito privado, para que esto pueda darse. En Bolivia en este momento hay una brecha entre la percepción salarial que tienen las mujeres respecto a los hombres, reitero, particularmente en el ámbito privado. También se han generado normas de protección, de respeto a la identidad técnica, a la identidad de género, a la identidad generacional de niñas, niños y adolescentes. También se han generado normas específicas sobre el reconocimiento de las familias, pero con cualidades específicas ya en el marco constitucional, que son el reconocimiento de familias de acuerdo a las características de la realidad, y las realidades son multidiversas en nuestro país, y ese ya es un avance importante. También se ha generado se ha establecido la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges en la familia. Es importante aquí señalar que el sistema liberal ha forzado a la mujer a incorporarse a la fuerza del trabajo del capitalismo dentro de una estructura machista, con división de roles por razón de sexo. Además de atender obligaciones laborales
están obligadas todavía a cumplir los roles tradicionales que les corresponden socialmente dentro del núcleo familiar, y creo que esto ha sido un retroceso, entendería, en la región americana, y que lastimosamente en el caso de Bolivia los poquitos avances que teníamos se han ido para atrás por la pandemia de COVID-19, que ha reforzado la carga en las mujeres o sobre los hombres de las mujeres que particularmente están dentro de la función pública o están en los espacios públicos, también tratando de poder ejercerlos. También se han generado normas relacionadas a la afiliación, con inversión de la carga de la prueba, y algo muy importante que sigue siendo una deuda dentro de nuestro país es el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Aquí debemos ser muy honestos. Bolivia no cuenta con una ley de derechos sexuales y reproductivos. Lastimosamente, contamos con una sentencia constitucional que hace de política pública para poder generar algunas permisibilidades para el ejercicio de derechos sexuales, particularmente en lo que es interrupción de embarazos. También hay una deficiencia bastante importante en la permisibilidad que tienen los sistemas de salud en nuestro país a la interferencia de grupos de poder o grupos religiosos. Hay una influencia muy fuerte, y aquí hay que ser muy honestos. Muchos de los centros de salud, los hospitales de segundo o tercer nivel particularmente, los que cuentan con especialidades, lastimosamente son o reciben muchas donaciones o mucha participación o apoyo por parte de grupos de iglesias, Iglesia Católica. Y esto ha generado una intromisión en la aplicación de la política pública que les señalaba, de lo poco que tenemos de política pública para el ejercicio de derechos. Y eso es preocupante porque la tasa de violencia sexual en Bolivia es bastante alta, o la tasa de embarazo adolescente es igual de preocupante. Antes de la pandemia, Bolivia estaba registrando alrededor de 109 embarazos adolescentes por día. De estos 109 embarazos adolescentes por día, estamos diciendo que son los que han llegado a registrarse en un sistema de salud, aquellos a los que el Estado además les ha dado seguimiento y acompañado a las adolescentes hasta un parto. Es de preocupación para la Defensoría del Pueblo. Hemos tenido bastante pelea con el Estado boliviano dentro de nuestro Estado respecto a esta temática. Actualmente nosotros nos encontramos, nos vamos a decir más adelante, como un desafío también en la legislación sobre esta temática que es pendiente en nuestro país. Aquí también tenemos una gran barrera que no solamente es la moral social, sino que muchas veces, y creo que es la peor, que en el ámbito del servicio público es muy permisible a el trabajo o el ejercicio de la función basado en moralismos personales. Y eso no ayuda muchísimo. Y eso en general en los derechos humanos de las mujeres en nuestros estados. En Bolivia también se ha avanzado en el reconocimiento del valor económico del trabajo del hogar. Debemos reconocer que en este punto tenemos avances a más de un diagnóstico, muy pocos. Sí se ha podido instalar en la agenda para la gestión 2022 y lo que viene en el quinquenio para poder trabajar con el Estado en políticas públicas específicamente para poder generar valor económico, para poder establecer o reconocer el valor económico del trabajo en el hogar. Otro tema muy importante que también deviene de las marchas, de la marcha por la vida, tierra y territorio, es la titularidad de tierra para mujeres. Igual enfrentamos aquí un complejo problema porque las comunidades son patriarcales, son altamente machistas, donde los espacios de definición y de poder comunal de las mujeres es muy reducido, pero a través de políticas de tierra con enfoque de género, lo que se ha generado es un avance muy importante para que la titularidad de mujeres alcance o supere lo que teníamos antes del año 2006. Es un proceso que todavía no ha culminado, falta todavía un porcentaje de tierra titular a nivel Estado, pero sí hay un enfoque de género que se ha podido introducir. Seguramente no es el suficiente,
ha sido un avance y seguramente después de que se culmine el proceso de saneamiento de tierras, habrá que repensar cuánto realmente, no solamente en papeles, cuánto realmente y materialmente está siendo aprovechado por mujeres. También tenemos avances muy importantes y creo que aquí ya podemos dar algunos datos adicionales. En Bolivia tenemos avances muy importantes en la promoción de participación política de las mujeres, que recogen propuestas de mujeres en relación a enfoques, principios, a otras formas de comprender la política y la realidad, planteando propuestas para equivalencia, paridad, alternancia, lucha contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, con 3 formas o 3 procedimientos administrativos de justicia ordinaria, justicia constitucional, que son avances importantes para la despatriarcalización, porque la participación política no implica solamente la posibilidad de ocupar un espacio, sino de poder redirigir desde ese espacio público las definiciones de tu municipio, de tu departamento o de tu estado nacional. En ese marco sí contamos con normas bastante importantes. Una es la ley del órgano electoral plurinacional, que incluye como principios rectores la equivalencia, la paridad y la alternancia para la participación de las mujeres. También contamos con una ley de régimen electoral que incluye criterios de paridad y alternancia en procesos de presentación de candidaturas, la preselección y la elección de los órganos de poder. También contamos con una ley marco de autonomías y de descentralización que establece el reconocimiento y la importancia de asignar presupuestos públicos suficientes para la implementación de políticas para igualdad de género en las entidades territoriales autónomas, destinando ya un mínimo de 5% en todos los planes, programas y proyectos a nivel departamental y municipal. Este aspecto es clave e importante, puesto que ha permitido visibilizar la necesidad y la responsabilidad que tienen los gobiernos autónomos en la reducción de la desigualdad de género y que dicha tarea requiere recursos humanos, que requiere recursos económicos, requiere infraestructura, equipamientos, requiere una ocupación por parte del ministerio, de las entidades territoriales para que puedan generar estas políticas. Varias gobernaciones y municipios, que son estas entidades territoriales autónomas, han incluido presupuesto para esa temática, pero lastimosamente pocos gobiernos departamentales han podido alcanzar el 5% como establece la norma. Si bien hay una norma que establece el mínimo del 5%, lastimosamente en la realidad, si bien se le ha dado un enfoque, si bien se le ha dado la atención, muchos todavía no llegan ni al 5%. También contamos con una ley del órgano judicial que sí ya tiene bastante tiempo, que está ya pensando ser modificada, pero lo importante en esta norma es que resalta el respeto a la interculturalidad y la equivalencia de género, garantizando alternancia, paridad en la representación de jueces y vocales. También nuestra ley del Tribunal Constitucional promueve la equivalencia de género en sus representantes. Y de igual forma contamos con una norma contra el racismo y discriminación que igual en ese momento ya está generándose un proceso de adecuación, de ajuste normativo que contiene normas muy importantes para combatir la discriminación en razón de género. Una ley muy importante en nuestro país es la que lucha contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, que incluye el reconocimiento del concepto de acoso político como delito de orden público. Es decir, ya no se deja a la víctima al libre entender si podrá o no presentar una denuncia penal cuando es víctima de acoso, cuando es víctima de violencia política. Ya con esta norma lo que se genera es la obligación de todo el aparato del Ministerio Público, de la Fiscalía,
para poder generar procesos de persecución. En Bolivia, lastimosamente, contamos con una sentencia por acoso y violencia política, pero varios procesos que se han iniciado a raíz o en marco de esta norma que lo le señala como un delito de orden público. También contamos con una ley de organizaciones políticas y un instructivo, el 047-2021, que fue emitido por el Tribunal Supremo Electoral, que establecía que los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas, debían adecuar sus estatutos orgánicos y otros documentos constitutivos, incluyendo, y aquí eso es importante, el régimen de despatriarcalización y transversalización del enfoque de género. Esta adecuación tendría que haber sido cumplida hasta el 31 de diciembre del año 2021. En ese momento todavía nos encontramos con un proceso de revisión para que estos enfoques, estos regímenes hayan sido incluidos, porque es cierto que la violencia y el acoso político no comienza en el ejercicio de la función pública de las mujeres, comienza en el ejercicio de la militancia político-partidaria de las mujeres en sus propias tiendas políticas. Les decía hace un momento que hay norma que reconoce la participación política de las mujeres, que establece que va a ser en equidad, que se va a garantizar el acceso a la función pública por parte de las mujeres, que además se va a garantizar que ellas puedan ejercerlo de forma amplia, sin violencia, sin amenazas, pero cuando uno baja la realidad, todavía tenemos serias distancias que, más allá de preocuparnos y generar observaciones del Estado, nos están generando retos institucionales bastante fuertes para idear cómo combatirlos. Yo les comparto algunas de nuestras observaciones. Prioritariamente la implementación de la ley del órgano electoral, que de alguna manera materializa los principios de paridad y alternancia, determina que las listas de candidaturas de partidos y organizaciones políticas tengan representación 50-50, de mujeres 50%. Y de forma alterna, es decir, si bien la candidatura del titular es un hombre, la suplencia debe ser de una mujer. Y que en el caso de la titularidad de mujeres, la suplencia tiene que estar con un hombre. Esto ha permitido romper con muchas limitaciones que se presentaban en la asignación o en los mecanismos de asignación determinando porcentajes de participación de mujeres. Antes de esta normativa, los partidos políticos, más que burlaban, utilizaban, porque ni siquiera era burlar la norma, hacían un uso de los liderazgos de las mujeres o de las imágenes de las mujeres solamente para llenar listas, sabiendo que no las iban a considerar. Pues incluían la mayoría de los nombres en suplencias, supeditadas a que si el titular salía, podía tener la oportunidad de un espacio público en una suplencia, pero ni así, porque no les dejaban tampoco ejercer la suplencia. Y además que las ponían, en el caso de titularidades, fuera de los cinturones de seguridad que ellos tenían previstos poder obtener en los procesos eleccionarios. Entonces, sin duda, la implementación de estas normas han tenido resultados positivos muy importantes respecto a la participación de las mujeres en diferentes niveles de gobierno. Yo les comparto esta tablita que ustedes tienen en pantalla, que nos hace como un recorrido en varios años en la historia de nuestro país. Y es la evolución de la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa. Este es en el ámbito nacional, entre el 97 al 2005. Si ustedes ven la participación del 97, da el 4% de senadoras y 12% de diputadas. El 2002, en el Parlamento teníamos un 18% de diputadas y un 15% de senadores. El 2005 alcanzamos a un 17% de diputadas y un 4% de senadores.
Si ustedes ven solamente el gráfico entre el 97 y el 2005, la voz de las mujeres prácticamente era nula dentro de los parlamentos en Bolivia. Ya en 2009, esto comienza a subir de forma interesante y se habla de una participación del 23% en diputadas y 44% en senadores. Ya en 2015, con todas las normas que les he comentado que tenemos en nuestro país, existe una participación del 50.77% de diputadas y 44% de senadores. Eso entenderán, es un cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo en el órgano deliberante o de representación máxima del Estado en nuestro país. Es un crecimiento entre el 97 al año 2005 de 40%. En las últimas elecciones generales, vamos a luego ver otro cuadro, de la gestión 2020 se obtuvo un 56% de presencia de mujeres en la Cámara de Senadores y 47% en la Cámara de Diputados. Es la mayor presencia de mujeres en toda la historia de nuestro país. Sin embargo, eso se debe también a la vigilancia y la observancia de organizaciones de mujeres, de organizaciones de derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo, por supuesto, porque aquí igual es importante resaltar, las normas son claras en equivalencia, paridad, equidad, en la participación. Pero pese a eso, en todos los procesos eleccionarios nos tienen a las organizaciones de mujeres tiqueando una a una las listas que están presentando los candidatos, porque hay estas todavía intenciones de engaño hacia la población. Pero ha servido mucho los observatorios. Yo quiero reconocer aquí de la sociedad civil. Las mujeres organizadas no ha sido solamente de activismo, ha sido de una técnica muy importante para poder observar al Estado de una forma rápida, de una forma oportuna, de una forma efectiva. Y eso ha sido importante también para poder tener este histórico de 56 y 47% de participación de mujeres en una asamblea legislativa plurinacional. Evidentemente, el Tribunal Supremo Electoral no solamente no discute, no es que no discuta, pero no solamente tiene que aceptar esa observación, sino básicamente tiene que reconocer los datos que esa observación está realizando respecto a la participación de las mujeres. Si bien existe todavía resistencia para cumplir los principios de paridad y alternancia, eso se lo refleja todavía en los cargos ejecutivos. Y eso lo tenemos en diferentes áreas, ¿no? Los legislativos tienen una solución de participación de mujeres equitativa, equivalente, en paridad, pero en los ejecutivos no. Es decir, los ejecutivos, las máximas autoridades municipales, todavía no son trastocadas con canales suficientes y efectivos para participación de mujeres. En el caso de los gobiernos subnacionales, que no voy a decir que en el caso del gobierno nacional, nuestro presidente y vicepresidente son 2 hombres, pero en el caso de los gobiernos subnacionales, no tenemos desde el 2005 al 2021 el registro de ninguna mujer gobernadora, ninguna. Y ese dato es muy llamativo. En el caso de los órganos ejecutivos municipales, miren, en 2005 llegaron a registrar, si ustedes ven el cuadro, 4%. Son 339 municipios a nivel nacional que tenemos. De 339, el 4%, que no significa nada, están destinados o están liderados por mujeres. El 2010 se llegó a un 6.5%. El 2015 a un 8.3%.
La crisis que tuvimos en Bolivia, como paréntesis, el año 2019, generó una persecución particular hacia las mujeres indígenas y más hacia las mujeres que por su fisonomía o por sus características podían pertenecer a una tendencia política. Y creemos que eso también ha influido. E incluso el año 2019, en el caso de autoridades municipales, los hechos de tortura y de humillación más fuertes los sufrió una alcaldesa mujer, además públicos, que seguramente fue de conocimiento nacional e internacional. Y que incluso fueron ventilados en solicitudes cautelares que todavía siguen vigentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso influye para que en 2021 tengamos un 6% de participación o de alcaldesas mujeres de esos 339 municipios que tenemos en el país. Evidentemente es muy bajo, es bastante bajo. Y lastimosamente no hay ninguna norma que señale, por ejemplo, que si la alcaldesa del año 2005 es mujer, la del 2021 podrá ser hombre o la del 2026 podrá ser mujer. Todavía no tenemos la fórmula, pero no tenemos un mecanismo real para poder generar que los liderazgos, que las máximas autoridades locales estén encabezadas por mujeres. Sí se encuentran en muchos casos con las presidencias de los consejos municipales o las asambleas departamentales, que son los ejecutivos locales, pero evidentemente eso es deliberativo, ese es un logro que ya se ha ido consiguiendo con los años. El nuevo reto para nosotros son los ejecutivos. En ese marco, igual les comento, como ustedes pueden ver en la tabla, tenemos el 2010, el 2005 no teníamos ningún dato posible de dónde obtenerlo, pero el 2010 tenemos 27.6% de participación de mujeres en las asambleas legislativas departamentales. El 2015 ha subido a 45.6% y el 2021 seguimos en ascenso a 48.2%. En el caso de los órganos legislativos municipales o consejos municipales, igual ha habido una subida bastante importante, 19% en 2005, 2010 42.6, 2015 51.1 y bueno, 2021 se baja un porcentaje, pero sigue siendo importante, 50.7%. En los legislativos departamentales, a lo largo del tiempo, ustedes pueden ver un incremento del 20.6% de participación de mujeres, y en el caso de los legislativos municipales, igual importante, un 31.7% de participación de mujeres. En este punto, hay otros retos que luego salen a la luz, pero es importante conocer o entender que la participación de alguna forma con estos marcos legales, además de la vigilancia de las organizaciones y el empoderamiento de las mujeres, ha servido muchísimo. Respecto a la Administración de Justicia, la Defensoría del Pueblo desarrolló un relevamiento de información de carácter nacional a fin de constatar la cantidad de hombres y mujeres autoridades en diferentes instancias e instituciones vinculadas a la Administración de Justicia en Bolivia. Entre ellas, tenemos al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Constitucional Plurinacional, a los 9 tribunales departamentales de justicia, a la Escuela de Jueces, evidenciando que solo el 26% de autoridades son mujeres. Y esto es grave. En Bolivia, la carga dentro del sistema de justicia penal más importante está relacionada a violencia de género. Y cuando uno hace una radiografía del sistema de justicia de Bolivia, que además ve el sistema de justicia penal, todos son hombres. Las cabezas de los máximos tribunales son hombres. Y no es discursivo, pero eso sí influye bastante para que un fiscal general del Estado, hombre, entienda que la investigación con perspectiva de género o diversidad es fundamental para que los casos no caigan en impunidad. Es fundamental que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, además de mostrar buena voluntad con la lucha de las mujeres,
entienda que no es suficiente si no se logra que las jueces de primeras instancias comprendan lo fundamental que es la investigación preliminar y preparatoria con perspectiva de género para que esos casos no queden en la impunidad. Lastimosamente, reitero, no es un tema de querer ver más rostros de mujeres, pero influir. Cada inauguración de año judicial solamente se ve a la presidenta o a la representante del comité de género del órgano judicial, que puede ser una magistrada más, pero no es cabeza de órgano. Eso es lamentable. Y aquí ustedes pueden ver igual en la tabla que les compartimos, de 38 integrantes de las instituciones que les he mencionado, 38 integrantes, 28 son hombres y 10 son mujeres. Entonces, eso también, reitero, ya solamente en números te da una idea de cuál es el enfoque que tiene nuestro sistema de justicia. Ese aspecto evidencia que pueden haber muchos avances normativos, como les hemos dicho, para garantizar la presencia de mujeres en espacios, pero aquello termina siendo insuficiente. Podemos advertir también que a pesar de los avances normativos, aún tenemos un patriarcado vigoroso en la burocracia estatal, que se resiste a cambios, contra el que las mujeres tienen que luchar día a día. En ese punto es interesante entender, sí, en Bolivia se ha hablado de la reforma judicial hace años, y siempre ante cada crisis la respuesta inmediata es reforma. Pero ninguna reforma está pensada, o en todas las reformas se consulta a los jueces, se consulta a los fiscales, se consulta a los servicios de justicia sobre cómo se debe reformar a ellos mismos o a su sistema, donde ellos están cómodos. Pero no se consulta a las mujeres. Solamente como un dato, que no lo tengo en la diapositiva, pero del 100% de fiscales que tenemos asignados a nivel nacional, solamente eso. Nuestra fiscalía es pobre, nuestra fiscalía tiene pocos recursos, como seguramente la tienen muchos estados, pero nuestra fiscalía, del 100% de personal que tiene de fiscales para investigar casos, no es ni el 13% de esos fiscales que están asignados para investigar hechos de violencia, cuando la principal carga de trabajo del Ministerio Público es violencia de género, o es las distintos tipos de violencia. Entonces, puede haber avances normativos, pero si no cambian las estructuras, peor aún la superestructura de nuestros administradores de justicia, lastimosamente esas normas quedan como un buen ejemplo y un buen reporte nacional. Queda muchísimo trabajo por realizar en ese ámbito. También queremos compartir con ustedes un registro de denuncias de acoso y violencia política, volviendo un poco al ámbito de las entidades territoriales autónomas. Tenemos casos registrados que han podido llegar a un sistema formal a 886 denuncias a nivel nacional. Y nuevamente les digo, aquí lo importante, o en este gráfico, no solamente son la existencia de las 886 denuncias en 11 años. Lo catastrófico es que de esas 886 denuncias, Bolivia solamente tiene una sentencia de violencia y acoso político, y no en el caso más grave que hemos registrado, ni un caso ícono que hayamos registrado. Esa es una alerta, porque mucho del acoso y violencia política de las mujeres, o que se origina en ese ámbito, ha acabado con la vida de las mujeres, ha acabado con los liderados, han tenido que matarnos para poder acallarnos. Y eso ya es grave, y lastimosamente solamente contamos con una sentencia. Otro dato importante que no está legislado, pero que todos lo conocemos en Bolivia, es los acuerdos de gestión compartida. En nuestras actuales autoridades de entidades territoriales autónomas ingresaron en el año 2021. Y este acuerdo de gestión compartida significaría que para el año 2023, las mujeres que han asumido la titularidad deban renunciar
voluntariosamente para que los hombres asuman la titularidad. Pero además se debería entender que los varoncitos que han asumido la titularidad renuncien para que las mujeres puedan asumir esa titularidad. Nunca pasa eso. Y para nosotros es un punto crítico porque a mitad de gestión no solamente vemos cómo se desarrolla el acuerdo de gestión compartida, sino vemos los inicios o las muestras más claras de violencia y acoso político hacia las mujeres, que se quedan en una situación de desprotección. Porque, como les decía, en Bolivia, de 886 denuncias, tenemos una sentencia. Peor aún, que en Bolivia, cuando debiera abrirse otro tipo de instancias para que las mujeres, esas mujeres que están sufriendo violencia y acoso político puedan acudir, no existen. ¿Por qué? Porque igual se les ha dejado de manos de los ejecutivos departamentales y municipales la creación de instancias de sanción, de identificación, de prevención, identificación y sanción de hechos de acoso y violencia política. Nosotros realizamos igual un monitoreo nacional el año 2019. Voy a ir avanzando un poquito más rápido porque entiendo que ya se fuera el tiempo. Y les voy a comentar solamente eso que nos parece importante porque para nosotros está generando un avance significativo de protección de derechos que puede ser una práctica importante para trabajar. Los gobiernos autónomos municipales pudimos ingresar a 161 de 339. Pudimos identificar que 57 ahora, a la fecha, cuentan con una norma de sanción administrativa por hechos de acoso, no de violencia. De acoso, que es el primer acto, el primer acto rumbo a algo de lo que puede ser mucho peor. Gracias a esta intervención en esos municipios, hemos logrado que ya 102 municipios se comprometan a adoptar este mecanismo de atención y sanción del acoso político hasta la gestión 2022. Para la Defensoría del Pueblo, lograr la legislación, o sea, generar norma dentro del municipio para poder tener un mecanismo de defensa para esas mujeres, puede generar resultados muy favorables en relación a su integridad y a su vida misma. Se ha logrado, igual que en un número muy bajo, sí, que 28 gobiernos cuenten con grabación de sus sesiones de consejo como mecanismo de prevención. ¿Por qué? Porque a la mujer que está sufriendo acoso y violencia nadie le cree. Y el acoso y violencia generalmente o en muchas oportunidades se va desarrollando durante las sesiones del consejo. Estas grabaciones lo que permiten es la imposibilidad o la posibilidad, perdón, de tener prueba para poder denunciar y para poder obtener una respuesta dentro de justicia administrativa. Y en el caso de 20 gobiernos adicionalmente se han comprometido a tener estos equipos igual para poder defender a las mujeres. Yo quiero agradecerles por haberme dado la posibilidad de intervenir y poder compartir todo el trabajo que hemos visto, que realizamos y que todavía queda pendiente. Es una agenda que no podríamos concluirla. Les comparto los desafíos que nosotros tenemos en relación al ejercicio de derechos de las mujeres en la función pública o en la gobernanza. La primera es la superación de barreras socioculturales vinculadas a la persistencia de creencias y prejuicios machistas, que impiden, limitan o sobreexigen a las mujeres en su participación. También es necesario en nuestro país impulsar espacios de diálogo para profundizar democracia intercultural, al mismo tiempo fortalecer los procesos de descolonización y despatriarcalización, no solamente como un ámbito de discurso político, sino principalmente desde un ámbito educativo comunal. También creemos que hay todavía que profundizar la reflexión y los mecanismos de la democracia paritaria en diálogo constante con la democracia intercultural para garantizar que ésta no sea reducida a un porcentaje. Es importante el dato cuantitativo, pero ahora tenemos que lograr avanzar hacia lo cualitativo. Que las mujeres que están en esos espacios también estemos luchando por los derechos de las mujeres y por ir rompiendo los patrones de violencia, los patrones del patriarcado y de la colonia. Igual se necesita implementar procesos sostenidos de formación, de comunicación,
sobre los imaginarios socioculturales patriarcales, porque si bien nuestras comunidades son esencialmente, o sea, son patriarcales esencialmente porque han sido colonia, o sea, han sido parte de la colonización, objeto de la colonización. Y eso es algo que todavía no se debate. También es importante el intercambio de espacios entre mujeres autoridades en cada territorio. Por eso reiterar el agradecimiento por poder ser parte el día de hoy, de poder compartir nuestras experiencias, porque seguramente habré dicho muchas cosas que muchas saben, pero con seguridad hay experiencias que pueden alentarnos para poder avanzar, para poder crecer. Creemos que para garantizar la participación política efectiva de las mujeres es necesario el desarrollo de políticas de cuidado, que de alguna forma significa la redistribución del trabajo del cuidado del hogar con el involucramiento del Estado. Que es importante también entender que yo estoy segura que todas las mujeres que estamos como autoridades presentes en este panel, hacemos una sobreexigencia para poder ejercer nuestra función, con toda la carga que significa no dejar el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito social, básicamente teniendo la carga de no defraudar a nadie y no defraudarnos a nosotros, sino defraudar la expectativa que tienen otros respecto a nosotros. Eso tiene que cambiarse también. Es necesario también generar recursos, acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. En el caso de la acoso y violencia política a las mujeres, si bien Bolivia tiene una norma que es bastante avanzada, que está muy pensada para varios mecanismos de protección, todavía es necesario poder generar procesos de seguimiento, tener registros confiables, tener una posibilidad de incidir en la lucha contra la impunidad a hechos de acoso y violencia política. Creo que con eso podríamos avanzar un poquito para los próximos años, pero sin duda se van a ir generando mayores y grandes desafíos. Bueno, con esto, nuevamente agradecer a nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Cepeda, también a la UNACH, representada por el señor Omar David Jiménez, y por supuesto a ti, Elena, por toda la coordinación y la posibilidad de participación, y a todos y todas los que pues me han tenido gratamente el día de hoy para poder compartir la experiencia de Bolivia. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, por esta excelente conferencia con la que iniciamos nuestras actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en este 2022. A continuación, voy a cederle los micrófonos para las reflexiones finales a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer de esta comisión, y si nos los permite, maestra, posteriormente plantearle algunas preguntas que están en el chat que realizaron las y los asistentes a esta conferencia. Adelante, maestra Claudia, la escuchamos. Muchas gracias, maestra Elena. Muchas gracias, maestra Nadia, por su excelente exposición, por hacernos este recuento en cuanto a la experiencia de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, tocando temas importantísimos como lo es los avances en materia normativa, la participación de las mujeres en la vida pública y este enfrentamiento entre la realidad que se vive en el pueblo de Bolivia y el patriarcado que tanto daño ha hecho a los derechos de las mujeres, y que esta cultura son necesarios para tener una vida plena y satisfactoria. Agradezco también que nos dé a conocer todo este recuento en cuanto a las mujeres que han dado su vida y que han hecho aportaciones importantes en Bolivia en la defensa de los derechos de las mujeres. Una de ellas, Domitila Chungara, que fue una líder boliviana de origen humilde, conocida por su lucha pacífica contra las dictaduras. También Gregoria Paza, heroína revolucionaria indígena, que lideró junto a su hermano y cuñada una de las rebeliones más extensas contra el Imperio Español en el Alto Perú. A Juana Ursuduy, quien luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del Reino de la Plata contra la monarquía española y asumió la comandancia de las guerras que conformaron la luego denominada República
República de la Laguna. A Bartolina Sisa Vargas, quien luchó con su esposo Julián Apaza y organizó campamentos militares y participó del cerco a la paz. Todas ellas, en este marco ya de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, nuestro reconocimiento desde acá de la Comisión de Derechos Humanos por su aportación a la defensa de derechos de las mujeres en el pueblo hermano de Bolivia. Es para nosotros muy importante conocer todo este contexto de un hermano latinoamericano que como lo es el pueblo de Bolivia, y que con su participación, maestra Nadia, nos ha abierto un panorama que también en muchas cosas es similar a nuestro México. Muchas gracias por su participación. Le envío un cordial saludo y gracias a todas y a todos. Gracias, maestra Claudia, por estas reflexiones. Y si me lo permite, maestra, le plantearía algunas preguntas e inquietudes de quienes en esta mañana nos estuvieron acompañando. ¿Le parece bien que lea las 3 preguntas y nos las responde o desea ir contestando una por una? Buenas tardes, le habla Diego Rivero, jefe de gabinete. ¿Sí? Un favor, la defensora va a responder, porfa, son unas 2, 3 preguntas, estamos ya al límite en otra reunión ya programada, 1000 disculpas por el tiempo. No hay ningún problema, planteamos rápidamente la pregunta. Primero, externarle las felicitaciones que quienes realizaron las preguntas externan hacia la conferencista, que la felicitan por esta conferencia. La primera pregunta es, ¿en Bolivia se aplica correctamente el principio de la paridad de género en la administración? Y la siguiente, con la que cerraríamos esta ronda de preguntas, es si las mujeres que están trabajando y ejerciendo su cargo son mujeres que cumplen con la cuota pluricultural. La escuchamos, maestra. Primero, 1000 disculpas por el tiempo. Yo sé que me he extendido más de lo que debía en la exposición. Pero bueno, respecto a la primera consulta, sí hay sí se cumple el principio de paridad, de alternancia, que eso es fundamental, porque no solo se trata de paridad por la cantidad de enlistados, sino de la alternancia para autoridades que van a ser electas, es decir, para los listados que están presentando los partidos políticos, para los gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos departamentales y para los gobiernos nacionales también. Ahí sí, como han visto ustedes los datos cuantitativos y las normas de referencia, ahí sí hay una participación importante. Ahora, si tuviéramos que aplicar esto a la participación en el servicio público, sin ser autoridad, como servidoras, servidores, o cargos medios intermedios, no hay ninguna norma que establezca un porcentaje o una cuota específica para la participación de mujeres dentro de las instituciones públicas. Creo que eso es importante para recalcar que hay una diferencia en eso. En el caso de la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Claro que sí, maestra. Preguntan que si las mujeres que están ejerciendo los cargos actualmente cumplen con la cuota pluricultural. No necesariamente. Bolivia, bueno, dentro del ejercicio del servicio público, sí hay algunos requisitos genéricos, tanto para hombres como para mujeres. Lo más cercano, que obviamente no se puede subsumir a la interculturalidad, es la obligación de cualquier servidor o servidor público de al menos hablar un idioma originario o al menos acreditar un nivel básico que tiene una carga horaria bastante importante, certificada por una institución pública, igual estatal, para que esa persona pueda ejercer el servicio público. Es lo más aproximado, pero después no. Ahora, ya sí en la elección de autoridades, ya estas que son electivas, sí existen criterios para el reconocimiento indígena, originario, campesino. Hay sí porcentajes o hay espacios que están asignados para esta población. Muchas gracias, maestra. Con esta pregunta
cerraríamos nuestras actividades de esta mañana, no sin antes agradecerles su presentación, y le pido por favor a mi compañero Iván que nos haga, que nos proyecte el reconocimiento que como muestra de gratitud esta comisión y la Universidad Autónoma de Chiapas entrega a usted por esta conferencia que nos dio esta mañana. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas otorgan el presente reconocimiento a Nadia Alejandra Cruz Tarifa por su destacada participación en el Seminario Internacional en Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres con la conferencia magistral Gobernanza y Participación de las Mujeres en la Vida Pública. Suscriben este reconocimiento el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal, y el doctor Carlos Natarena Nayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchísimas gracias, maestra, así como a todas y todos quienes participaron en esta conferencia, y les esperamos el siguiente lunes a la misma hora, por favor. Que tengan todas y todos un excelente día. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Recording stopped.